Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, dirijo Bolsa General desde hace 12 años y medio. Somos líderes en formación de inversores y en análisis bursátil y estamos ante el seminario especial con Key to Markets en el que vamos a ver los principales índices, Forex y materias primas. También veremos Bitcoin. Así que, bueno, hay muchas posibles estrategias que comentar, situaciones que analizar y vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Agradeceros a todos los que estáis participando en este evento. Veo que todavía sigue entrando gente. Y bueno, vamos a empezar ya con lo que está ocurriendo ahora mismo. Si os parece, vamos a empezar con Estados Unidos, con la situación de los principales índices norteamericanos. Por ejemplo, tenemos al Nasdaq, que lo tengo aquí ya en pantalla, que después de cumplir doble, triple y cuádruple techo, que es lo que veis marcado aquí en color rojo, primero un doble más pequeño, luego un triple un poco más grande y luego un cuádruple más grande, que también es este doble techo aislado amarillo, avisados en riguroso directo, lo avisamos en el centro de traders, también lo comentamos en Twitter y en algún seminario. Bueno, pues a partir de ahí corrección. La corrección se hizo en dos impulsos bajistas hasta que de repente el Nasdaq dejó una vela que apuntaba al menos a un rebote. No, las velas no te avisan de cambios de tendencia, pero sí te dan pistas de qué puede ocurrir posteriormente a algunas velas, ¿no? La mayoría de velas no importan y no dan información, es decir, ninguna de estas velas desde el punto de vista técnico es importante, pero esta sí lo es, ¿no? Por eso es muy importante saber distinguir qué velas marcan un posible giro o un posible rebote y cuáles no tienen ninguna importancia, que son la mayoría, ¿no? Entonces aparece esta vela, que es un doji libélula, y después de una fuerte caída y en sobreventa te avisa de que es probable que venga un rebote. Y a partir de ahí pues se ha producido un rebote muy potente que tiene un primer soporte en la media 200 sesiones, ¿no? De hecho, ayer comentaba en el chat del Centro de Traders, el servicio de bolsa más completo que hay en lengua hispana, que parecía que los índices americanos podían ir a buscar la media 200. El único que ha ido hasta ahí, y casualmente justo hasta ahí hoy, ha sido el Nasdaq, y ahí pues intenta frenar la caída, ¿no? Es verdad que ha llegado a sobreventa, y aquí intenta frenar la corrección y rebotar un poquito. El fondo del mercado es positivo, es alcista. Después de la vuelta en V que han hecho los índices americanos desde finales del año pasado, pues la situación es positiva, pero tampoco se va a subir cada día y de manera vertical, ¿no? Hay consolidación, zigzags. Así que en el ultracorto, aparte de la media 200, donde tiene un primer soporte, luego estaría los 7.735, los 7.584 y los 7.454 puntos. Esos serían los primeros soportes. También niveles FIBO de toda esta última subida y sobre todo el mínimo del 3 de junio, que el mínimo del 3 de junio en general es importante para todas las bolsas, tanto europeas como americanas. Es un soporte a tener en cuenta. En el Nasdaq ese nivel suponen los 6.000, exactamente 6.936 puntos, 6.936. Visto el Nasdaq, que está en proceso de subida libre, aunque, bueno, descansando un poquito, porque tampoco va a subir vertical todo el tiempo y realmente desde que empezó la última subida, el 3 de junio, no ha habido ninguna corrección a niveles FIBO, o sea que va haciendo un gran primer impulso, de momento en formación, y bueno, pues había ganado el derecho a algún pequeño descanso. Pasamos al SP500, índice director de las bolsas mundiales, y aquí pues, lo mismo, ha subido muy fuerte desde mínimos del 3 de junio, donde tiene soporte después de haber cumplido estructura de dos impulsos bajistas y también alguna otra estructura como ruptura de canal, y a partir de ahí pues se produce una fuerte subida que no ha tenido correcciones importantes, ¿no? El primer soporte, que también es casualidad, ¿no? Haber comentado ayer que las bolsas americanas, cuando estaban aquí, que parecía que podían bajar a la media 200 y ver cómo el Nasdaq y el S&P han ido a buscar al TIC, pero ni un punto arriba ni uno abajo, no, al TIC exactamente, esa media 200, que bueno, estáis avisados en estos seminarios porque os repito siempre que cuando la media baja es resistencia y cuando la media sube es un primer soporte a vigilar. No significa eso que la media sea algo mágico y tenga propiedades mágicas y nunca se pierda, porque entonces las tendencias serían eternas. Lo que estoy diciendo es que se puede aprovechar porque muchas veces la media cuando sube funciona de soporte y cuando baja de resistencia. Luego se traspasa y si se traspasa con claridad se intercambia el papel y lo que era la media se gira y si se gira a la baja pasa a ser resistencia, si se gira al alza pasa a ser soporte. Las tendencias no son eternas, pero las puedes aprovechar
o puedes aprovechar tramos a favor de la tendencia. Bueno, el S&P en tendencia alcista, intentando apoyarse en un primer soporte intermedio, bueno, es que es lo mínimo que se le podía pedir, es corregir a la media, es que eso casi no es ni corregir, ¿no? Me da un poco de vergüenza decir que eso es corregir, es un descanso pequeñito, ¿no? El siguiente soportes pues los tendría en los 6.000, en los 2.963, más importante en los 2.913 y luego estaría a niveles FIBO de todo el último rebote y el primer soporte realmente importante, el mínimo del 3 de junio, en los 2.728. Y en cuanto al Dow Jones, pues tenemos al Dow, este es el único que no ha bajado, como veis, a la zona de la media, que es un primer soporte intermedio. Luego tendría los 26.505, luego estarían los 25.958, niveles FIBO de toda esta última subida, y los mínimos del 3 de junio, que en concreto serían los 24.680. 24680. 24.680. Así que, bueno, pues esos serían los niveles a vigilar. El Dow, que fue el único que en la caída, que avisó con un doble techo, que lo avisamos en directo, este que veis aquí, pero fue el único que no cumplió todos los objetivos bajistas que marcamos, ¿no? Anuló un segundo bajista. Cumplió doble techo y ruptura de canal, pero de los 7 objetivos marcados en Nasdaq, S&P y Dow, uno de ellos no se cumplió, que fue el segundo bajista del Dow Jones en la caída. Y ahora, bueno, desde el mínimo de junio subiendo vertical. La verdad que sigue estando muy fuerte la bolsa americana, ¿no? Desde hace 10 años es nuestra favorita. Es cierto que también nos gustó mucho en 2013 Japón y desde 2016 Brasil, que también han subido muchísimo, ¿no? Sobre todo Brasil. Pero desde 2009 hemos insistido en que nuestra bolsa favorita, entre las importantes, era la bolsa americana, y entre las americanas hemos marcado el Nasdaq, la tecnología. Verdad que había mucha resistencia a invertir en tecnología, sobre todo por parte de los inversores value. Yo recuerdo estar recomendando tecnología durante 6 o 7 años y mientras los value decían que esa parte del mercado no había que tocarla, que está muy cara, ¿no? Y nosotros recomendábamos el Nasdaq. Luego se multiplicó por 3. Y ahora parece que ya incluso los inversores value, una vez que Warren Buffett ha empezado a invertir en empresas que se pueden considerar tecnológicas, pues parece que ya empiezan a entrar donde nosotros entrábamos hace 8 años, ¿no? Y decíamos, perdón, hace 10 años y decíamos que tenía muchísimo potencial. Todo eso está guardado, grabado, hay hemeroteca de sobra, entonces es la realidad. Tanto lo que decían unos como lo que decíamos otros, ¿no? Por eso no entiendo muy bien ese sesgo de superioridad que a veces se otorga a según qué disciplinas y según qué filosofías. Aquí lo importante es tener un método que gane dinero a largo plazo. Y yo intentaría no tener sesgos a favor ni en contra de ningún sector en concreto ni de ningún valor en concreto. Esto no va de casarse con nadie, sino de tener un método ganador que siga las tendencias, aprovechando pues lo que está más fuerte, ¿no? Hay varias fórmulas para llegar al éxito, ¿eh? No digo que no se pueda tener éxito con inversor value o usando macroeconomía, lo cual me parece muy complicado, pero yo sin duda me quedaría con seguir las tendencias. El factor momentum, que es un factor que aporta alfa, que aporta rentabilidad y está probado que es uno de los factores más rentables que existen, pero no porque lo diga yo, sino que hay un montón de estudios que así lo demuestran, ¿no? Pero al final tienes que tener una ventaja y no hay muchas ventajas posibles en el mercado. ¿Qué te puede otorgar una ventaja? ¿Comprar acciones de mucha calidad? Vale, correcto. Pero, por ejemplo, ya si uno se va al mercado Forex o a índices, ahí ya no puedes hablar de acciones de calidad. Entonces, ¿qué puedes utilizar? Pues no te quedan muchas cosas, ¿no? Podrías usar macro, noticias, pero es muy complicado. Realmente te queda el precio. Y la ventaja más clara que tiene el precio no es la reversión a la media, es lo tendencial, lo que mejor funciona, ¿no? Estar en lo que está más fuerte. Y esa es la filosofía que llevamos inculcando y siguiendo desde hace 12 años y medio en Bolsa General, que es comprarlo fuerte. Entonces, en ese sentido, la bolsa americana pues lleva muchos años fuertes. Es verdad que a mí ya me decían en 2010 y 2011 que estaba ya muy cara, que no tenía sentido ese rebote y que iba a caer muchísimo. Me lo decían ya en 2011, os lo prometo, ¿eh? Y más o menos es lo mismo que me dicen ahora. Obviamente, pues cuantos más años pasan, y han pasado 10 años, más cerca está el final, porque las tendencias no son eternas, esto es cíclico. Pero en vez de estar jugueteando, adivinar techos, con lo cual os vais a convertir en unos perdedores, creo que no tiene sentido. Lo que tiene sentido es
intentar aprovechar las tendencias y no discutir con el mercado, porque eso es lo que funciona, intentar aprovechar las tendencias. Decía uno de los mejores inversores de la historia, John W. Henry, se hizo multimillonario usando análisis técnico y siguiendo tendencias, lo usaba en materias primas, que veremos después algunas materias primas, y bueno, tenía un hedge fund, se hizo multimillonario y luego pues ya multimillonario rico decidió jubilarse. Y con el dinero que ganó, pues compró varios equipos deportivos, porque le gustaba mucho el deporte. Compró un equipo de béisbol, que ganó la Champions de béisbol, las series mundiales creo que se llaman, no soy experto en béisbol, y este año también ha ganado la Champions League de fútbol, porque es el dueño del Liverpool. O sea que gran parte de los éxitos de Liverpool se deben al análisis técnico, ¿no? Curiosamente, ¿no? De hecho, hasta también introduce modelos matemáticos a la hora de elegir jugadores o entrenadores en su club, ¿no? Incluso ha llevado esos conceptos al deporte, ¿no? Bueno, pues esta persona se hizo multimillonaria con análisis técnico y en el pequeño libro Los grandes inversores, uno de mis consejos favoritos que da John W. Henry, que tiene una fortuna de 2,5 billions, 2.500 millones de dólares, dice, lo único que tenemos que hacer es aprovechar las tendencias, aprovechándonos de todos los inversores principiantes que intentan adivinar el futuro. Bueno, pues estoy bastante de acuerdo con esa visión, ¿no? De que no hay que adivinar nada. De hecho, yo no soy capaz de adivinar nada. La mayoría de las preguntas que me hacen los inversores principiantes son equivocadas. Me hacen las preguntas incorrectas, ¿no? David, ¿qué crees que va a pasar? David, ¿cómo estará el IBEX dentro de un año? Yo no tengo ni idea de eso, porque no soy adivino. Yo sigo estructuras. A mí me puedes decir, David, ¿cómo está ahora mismo el mercado? O ¿qué tendría que estar ahora? ¿Corto o largo? ¿O cuáles son los valores que más te gustan a día de hoy? Todas esas respuestas las puedo dar, porque son del presente. Y con esos datos ya puedo ganar dinero en el futuro. Porque lo que está fuerte hoy tiende a seguir fuerte mañana. Eso es lo que me llevó a recomendar este año Match, que lleva un 78% en los 7 meses que va de año. Y lo incluíamos en el informe anual de Bolsa General. Entonces, tened en cuenta eso, la filosofía de inversión que aplicamos a todo. A acciones, a índices, a Forex o a materias primas o a Bitcoin. Lo puedes aplicar a cualquier activo, que es seguir la tendencia y estar en los activos que están fuertes, en el lado largo, y solo estar bajista cuando los activos están muy débiles. Sabiendo que hay ciertos activos que tienen sesgos a largo plazo. Por ejemplo, los índices a largo plazo tienen sesgo alcista, con lo cual sabes que partes de una posición de riesgo y de pérdidas más probables si estás corto. Que puedes ganar en el lado corto, por supuesto, pero tienes que saber que a la larga el mercado suele subir, los índices, con lo que hay que tener mucho más cuidado en el lado corto que en el largo. Tienes más probabilidades de ganar comprando que vendiendo índices. ¿Por qué? Porque el mercado tiende a subir a largo plazo. Obviamente hay periodos donde no y puedes abrir cortos, pero esto hay que tenerlo claro, ese sesgo de largo plazo. Bueno, el Dow Jones pues muy fuerte, igual que el resto de bolsa americana, en gráficos horarios lo acabamos de ver, luego veremos gráficos diarios. Europa está un poco más débil, vamos a ver cómo está el IBEX. Bueno, el IBEX ha hecho algo que no me gusta demasiado en la sesión de hoy, que es romper otra vez la media 200. Y ha anulado un segundo alcista. Es verdad que tiene un hombro cabeza hombro invertido activado, lo anularía por debajo de 9.060. Tiene un hombro cabeza hombro invertido activado, objetivo 9.746, que es bastante claro, lo podéis ver aquí señalado en amarillo, el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. David, ¿eso significa que es seguro que se va a cumplir? No, muchas estructuras se anulan. Es que yo no estoy aquí para contaros milongas, ya os cuentan muchas. Estáis rodeados de trileros, estáis rodeados de mentirosos, solo hay que echar un vistazo a las publicidades, a YouTube, a Facebook, a las redes sociales, es un desastre, ¿no? Estáis rodeados de trileros, de engañabobos y de mentirosos, ¿no? Entonces yo no os quiero trasladar esa imagen falsa, que ya bastante gente hay intentando estafaros, de que vais a ganar siempre, de que hay herramientas que funcionan siempre, que no fallan nunca. No, vais a convivir con las pérdidas. Yo pierdo muchísimas veces y eso no me convierte en perdedor. Cualquiera que invierte en bolsa va a perder muchas veces. Es que no existe el don de la infalibilidad. Aquí la clave es que tengáis un método que tenga esperanza matemática positiva, es decir, que tenga una ventaja estadística y a la larga os haga ganar dinero. Entonces puedes usar pautas chartistas, puedes usar momentum, tendencia, muchos factores del análisis técnico, ¿no? Muchas herramientas. Pautas de velas, aunque la mayoría no valen para nada, algunas pautas sí tienen alguna ventaja estadística, hay que saber cuáles.
Para eso hay que estudiar mucho, investigar. Nosotros ya hemos comentado cuáles sí que son interesantes y cuáles no. Nos gusta el doji lápida, el doji libélula, la pauta de martillo, envolventes grandes. La pauta de martillo también hay que exigirle pues qué sombra tiene, porque en general los libros de bolsa la mayoría son basura, ¿no? David, pero qué negativo eres. No, no, es la realidad. ¿De qué te vale un libro de, por ejemplo, que hable de 200 pautas de velas? Vela envolvente, vela cubierta de nube oscura, vela bebé abandonado alcista, vela estrella doji del anochecer, vela... Vale, muy bien. A ver, dime el porcentaje de cumplimiento de cada pauta y dónde se anula cada pauta. No, eso el libro no dice nada. O sea, el libro no dice nada, es humo. Si no te dice dónde se anula una estructura, ni qué fiabilidad tiene, ¿de qué te sirve? Hombre, lo puedes investigar luego por tu cuenta, que es lo que debes de hacer, pero es que esto no va de ponerle nombre bonito a una pauta y decir que se cumple o que creo que se cumple porque lo he leído en un libro, sino de comprobar si funciona, si tiene ventaja estadística, en qué porcentaje y saberlo para poderlo aplicar. Muchísimas pautas de velas no funcionan. David, pero ¿cómo dices eso? ¡Qué herejía! No. ¿Lo habéis probado? ¿Habéis testeado las pautas? ¿Habéis probado lo que funciona y lo que no? ¿Habéis hecho un backtest viendo si tiene esperanza matemática positiva o no? Es que me fío porque lo dijo Juanito en un libro. Anda que no habrá libros basura que no valen para nada, ¿no? Sobre bolsa. Hay por ahí libros incluso que no te dicen ni dónde se anula un doble suelo. Hombre, pues necesitaré saber cuándo entrar y dónde salir también, ¿no? O solo esto de la bolsa va solo de comprar. Tú abres una posición y luego tienes que cerrarla, ¿no? Tendrás que saber cuándo entrar y cuándo salir, si no, no tienes un método. Que hay mucha gente que solo tiene la mitad, bueno, la mitad no, es menos eso que la mitad, ¿no? Saber cuándo entrar es solo una parte de lo que te tiene que decir tu sistema o tu método. Tienes luego que añadir gestión del riesgo y saber cuándo salirte. Y entonces ya tienes un método. También tendrías que tenerlo testeado y saber cuál es el resultado de tu sistema, cuánto vas a ganar en teoría en los próximos años, cuál es tu máximo drawdown, cómo funcionan las rachas de pérdidas, tu método, porque todo método va a tener rachas de pérdida. Entonces todo esto es muy importante. ¿De acuerdo? Habrá gente que diga, David, no, a mí esto no me interesa, dime cómo está el eurodólar. No, no, lo más importante es lo que acabo de decir ahora. Porque al final lo otro es accesorio. De una estrategia pues vas a salir o ganando o perdiendo. Pero si tú tienes un método ganador es cuando a la larga puedes ser un ganador. O sea que eso es realmente lo importante. El IBEX, pues es que le está costando mucho a Europa, ¿no? Ya lo llevamos diciendo muchos meses, años, lo llevamos diciendo años, ¿no? Llevando la contraria a la mayoría de expertos, que el mensaje, pero no porque nosotros seamos muy listos, sino porque es que los grandes inversores de la historia, y así lo demuestra la historia también si la estudias, dice que cuando todo el mundo va en una dirección, pues el mercado suele tener la dirección contraria. Cuando hay consenso en algo es muy peligroso. Ya lo dijo Bernard Baruch, lo dijo André Costolani. Entonces, toda la multitud, la masa, dice desde hace muchos años que mejor Europa que Estados Unidos, que tiene más potencial. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido lo contrario, que Estados Unidos lo ha hecho muchísimo mejor que Europa, ¿no? Y eso que el dólar ha estado bastante fuerte frente al euro. O sea, lo cual es doble mérito, ¿no? Y doble de mérito de Europa, también se ha dicho. El IBEX, pues, paso atrás, porque iba en la buena dirección, y paso atrás hoy al romper la media, ¿no? Vamos a ver si es capaz de volver a romper la media por arriba, pero paso atrás, ha anulado un segundo impulso y le queda pendiente el hombro calzón invertido, que anularía por debajo de 9.060, lo anularía ahí. Así que vamos a ver qué es capaz de hacer el IBEX, ¿no? Que a largo plazo está en tendencia alcista, o sea que lo más probable es la continuidad. Seguimos, luego veremos índices en el corto medio plazo, ahora estamos con ultra corto. Eurostox, la media europea. Bueno, el Eurostox pues también ha dado un paso atrás, porque aunque la media todavía sube, se ha puesto el precio por debajo de la media, eso no es muy positivo. La parte que no es mala es que esta vela, la primera vela horaria, no es fea, tiene sombra inferior, bastante larga, nos marca un pequeño soporte aquí. Pero no es bueno que haya cruzado la media, que era un primer soporte a vigilar. De hecho, la media había subido y funcionó de soporte desde aquí, desde los 3.335. Y por primera vez se ha roto en 3.500. O sea que eso no es una buena noticia en el ultracorto. Vamos a ver si es capaz de
pues de volver a cruzar al alza la media, lo cual sería positivo, ¿no? Con la fuerza que tiene Estados Unidos, a ver si se deja contagiar Europa de una vez de la fuerza de Wall Street, ¿no? El problema que tiene Europa es que hay muchos sectores cíclicos que en Estados Unidos están bien y en Europa están fatal. Pues, bueno, el sector auto está mal en todo el mundo. Luego el sector teleco está mal en Europa, en todo el mundo no, pero en Europa sí. El sector bancario está mal en Europa, en todo el mundo no, pero en Europa sí, porque los tipos de interés están bajo mínimos. Entonces es un sector que está muy débil y claro, son sectores que ponderan bastante, eso se une al sector auto y claro, ya son tres sectores con bastante peso que lo están haciendo muy mal. Únele los sectores ligados a las materias primas o al acero, las siderúrgicas, y ya es que tienes unos cuantos sectores que no tiran en Europa, ¿no? Y que están lastrando a los índices europeos. De todas maneras, soy positivo también, incluso con Europa en el largo plazo. Luego lo veremos. El Eurostoxx consolidando un poquito después de buenas subidas y podríamos marcar todo esto como un posible primer impulso en formación y tiene soporte pues, en niveles FIBO y también tiene soporte aquí en este mínimo marcado por una vela doji libélula 3.424. DAX, bolsa alemana. Bueno, el DAX hizo algo que no me gustó ayer, que es chocar con la media 200 y aquí con una especie de resistencia horizontal y desde ahí pues ha corregido, ¿no? Sería bueno que volviera a cruzar al alza la media 200. Cumplió el objetivo que propuse pues, hace un mes, lo comenté también en estos seminarios, os propuse un objetivo por ruptura del canal bajista rojo, objetivo que hay análisis cumplido. Y ahora consolida un poco. Primer soporte clave, sobre todo, es el mínimo del 3 de junio, como toda Europa, los 11.620. Y el DAX es de los pocos índices que si tú coges toda la última subida, ya puedes marcar un primer impulso claro en formación, porque tenemos una subida y una corrección a niveles FIBO, entre el 38 y el 50% FIBO. Si en el futuro supera los máximos de julio, podemos marcar un objetivo alcista en el DAX, siguiendo estructura de impulsos. En cuanto al FTSE, la bolsa de Reino Unido, consolida. Es bueno que hoy por lo menos no haya perdido el mínimo anterior de principios de la semana y hay la opción de, si no pierde este nivel, de que pueda intentar hacer un doble suelo. David, ¿hay un doble suelo? No, no lo hay. Para que lo haya, tiene que superar el máximo entre los mínimos. Es decir, para que lo haya, el FTSE tiene que superar 7.590 puntos. 7.590. En cuanto a Italia, la bolsa italiana, el MIB, pues está consolidando. Dijimos que esta vela iba a traer un descanso en la subida hace unos días y está pues en ese descanso. Esta es una vela bastante fea después de una subida fuerte, una vela entre doji lápida y caracasa blanca invertida y esto te avisa que puede venir un descanso, ¿no? que está en ello, pero la tendencia de fondo es también alcista en la bolsa italiana. Mejoró al romper la bajista roja y la media 200 sesiones morada, que pasa a ser el primer nivel de soporte, ¿no? Desde que superó ese nivel ha subido 2.000 puntos. Vale, visto Italia también, vamos a ver los índices en el corto, medio, largo plazo, que siempre es bueno, aunque invirtiéramos solo en el ultracorto, siempre es bueno echar un vistazo previo a cómo está la tendencia de fondo para detectar dónde están los principales soportes y resistencias. ¿Y cuál es la tendencia de fondo? Porque siempre es más fácil, si estáis alineados a favor de la tendencia de fondo, imagínate que hay una tendencia alcista de ultracorto, pero bajista en el largo plazo, y tú compras, puedes ganar dinero, pero si las dos tendencias están alineadas, es decir, tú compras en una tendencia alcista de ultracorto y además la tendencia de fondo es alcista, tienes más probabilidades de éxito, cuando las dos tendencias están alineadas, ¿de acuerdo? Bueno, en el IBEX podemos ver esa especie de hombro cabeza hombro invertido totalmente válido al superar 9.330. Esto podemos ver también en gráfico diario como lo vimos antes en horario. Se anularía si pierde el soporte de 9.060. Mientras no lo pierda no está anulado, aunque le está costando mucho. Y confirmaría más subidas si supera máximos de abril los 9.588 puntos. En cuanto al IBEX dividendo, un reflejo más fiel de la rentabilidad de la bolsa española al estar incluidos los dividendos, es cierto que no ha sido capaz de romper los máximos de abril, con lo que activaría segundo impulso alcista o máximos de mayo, pero tiene pendiente objetivo por ruptura del canal bajista rojo hacia 28.860 y además respetó el nivel clave de largo plazo que decíamos que era el 61.8 de toda la subida desde mínimos del Brexit. Los mínimos del Brexit son estos, cuando hizo un doble suelo precioso, que comentamos en su día. Luego corrigió con fuerza
y lo llevaron al límite, justo al nivel que os dije que era clave no perder y que mientras no perdiera manteníamos el escenario alcista a largo plazo, que era este 61.8 de la subida. Casualmente se frenó ahí y desde ahí pues vino la subida. Y yo creo que va a intentar, o que lo más probable es que siga subiendo, ¿no? Pero es cierto que le está costando mucho más a Europa que a Estados Unidos. David, si yo tuviera que elegir dónde estar comprado, ¿qué habrías elegido? Pues como llevo repitiendo 10 años, mejor bolsa americana que Europa. David, pero un día dejará de pasar. Bueno, pues cuando deje de ocurrir diremos lo contrario. Pero no estamos aquí para adivinar el futuro. Que mucha gente dice, no, yo invierto en Europa mejor que en Estados Unidos porque Europa ha caído mucho y en algún momento subirá. Bueno, pues espérate a que llegue el momento ese, en que Europa lo haga mejor que Estados Unidos y cuando llegue inviertes en Europa. Esa es la filosofía ganadora, la que tiene sentido, la que tiene lógica, la que te da ganancias. La filosofía de adivinar el futuro y adelantarte al mercado es una filosofía perdedora. Vamos ahora al Eurostoxx, a la bolsa europea, ¿no? Que tiene un primer soporte en la media 200 ascendente, donde dejó ahí una vela con sombra inferior alargada, ese es un primer soporte en 3.248 y bueno, pues mientras no pierda ese nivel, lo más probable es la continuidad de las subidas. Incluso se podría marcar un segundo alcista, aunque el punto de compra aquí no era muy bueno. Llegó un poquito cansado, ¿no? Después de una subida así de vertical. Aquí pega un buen tramo de subida y se va de sobreventa a sobrecompra. La sobrecompra no te dice lo que tienes que hacer, porque es uno de los métodos peores que existen es vender cuando hay sobrecompra y comprar cuando hay sobreventa. Es uno de los métodos más perdedores que existen. Y alguno dirá, David, pero por ahí escuché que hay que comprar cuando el RSI está muy bajo, solo si la tendencia de fondo es alcista. Porque lo que ocurre es que la mayoría de veces los activos débiles están en sobreventa muchas veces. Entonces, si tú sigues esa pauta, te llevaría a comprar valores débiles y a vender fuertes. O sea, que es una de las estrategias más perdedoras que existen. Otra cosa es que la combines con la tendencia y entonces sí funciona. Esto se entiende, ¿no? Bueno, esto está comprobado. Cuando me refiero a comprobado, con números, con estadísticas. No con palabras de, no, yo oí que, alguien dijo que, en un libro de alguien dijo que. Además, digamos la verdad, la mayoría de la gente que escribe libros es un negocio y escribe un libro cada año para vender. La mayoría son copia-pega baratos, que no te aportan nada, si ya está todo inventado prácticamente. La mayoría de libros que no valen para nada. Luego hay libros que son muy buenos, pero no son los que suele leer el inversor español ni latinoamericano, ¿no? Desgraciadamente. Que no suelen leer libros de gestores de éxito, sino que suelen ir pues, a expertos de marketing, ¿no? Que te hablan de, bueno, de vaguedades sobre la bolsa, ¿no? Sitios comunes que todo el mundo sabe, pues lo que se repite, digamos que como ciencia, como tradiciones que van de padres a hijos, ¿no? Y se van repitiendo, pues un poco es eso, los libros que se escriben habitualmente, ¿no? Libros que no aportan absolutamente nada y donde no hay ningún trabajo detrás de testeo ni de comprobación de lo que funciona y de lo que no, ¿no? Y es una pena porque eso al final pues deteriora la imagen que hay del análisis técnico, ¿no? Que yo creo que no se han colado muchos pseudo profesionales y muchos vendemotos en esta disciplina, ¿no? Y entonces pues hay mucha desinformación sobre el análisis técnico. Sepáis que de lo poco que funciona es el factor momentum, que es comprar lo que está más fuerte. Este es un factor comprobado que funciona, que te aporta rentabilidad. Entonces intentad ir por ahí, porque por ahí podéis tener éxito. Luego hay muchas cosas que se dicen que funcionan y yo os garantizo que no funcionan. La mayoría no ha comprobado absolutamente nada, lo cual es sorprendente, ¿no? Que la gente invierta su dinero en cosas que no sabe si funcionan o no funcionan. Llega a ser algo sorprendente, ¿no? Pero sí. Pero es habitual. Yo mismo lo hice cuando empecé. Porque claro, no sabías lo que funcionaba o lo que no. Ahora, después de 17 años en bolsa, empiezo ya a tener las cosas muy claras, ¿no? De por dónde puedo ir y por dónde no. Ya poco voy a variar mi filosofía de inversión a estas alturas, ¿no? Sé lo que tiene ventajas, sé lo que no. Intento pulir algunas cosillas, pero es que ya está todo inventado, ¿no? Hay cosas que llevan funcionando un siglo y van a seguir funcionando. Las cosas que tienen lógica tienden a funcionar. Entonces, comprar lo que está fuerte suele tener lógica, porque lo que está fuerte por algo, porque las perspectivas son buenas. Y hay gente muy inteligente invirtiendo en los mercados.
Diría que gran parte de las personas más inteligentes dedican mucha energía a ganar dinero en los mercados. Hay científicos, matemáticos, físicos, y entonces luego hay value investors que también estudian mucho las compañías y todo eso conforma el mercado. El mercado al final, pues ahí hay muchos inversores que compran y venden por diferentes motivos. Y la oferta y demanda global, final, es lo que dictamina el precio al que cotiza algo. Entonces, no debemos de pensar que el precio es imbécil o que el mercado se equivoca siempre. Al revés, el mercado casi normalmente está descontando las expectativas que hay y las descuenta bien. Luego, obviamente, el mercado cambia porque las expectativas cambian. Pero ir a favor de la tendencia dominante es un factor de éxito, matemáticamente comprobado. Por eso os recomendaría que vayáis por ahí. ¿Vale? Y eso de ir contra la tendencia, muy peligroso. Alguna vez funciona, claro, pero muy, muy peligroso. Visto el Eurostoxx, vamos a pasar al DAX, a la bolsa alemana. Bueno, en el caso del DAX lo tenemos en tendencia alcista porque hay mínimos crecientes. El mínimo creciente anterior está en los 11.620, tiene un soporte intermedio en la media 200 ascendente y pues cada vez más complicado que pueda cumplir este hombro cabeza a hombro, ¿no? Que ya dijimos aquí abajo que tocaba subir porque dejó una vela en semanal, gráfico de largo plazo, toda Europa, no solo el DAX, sino toda Europa, y os avisé a todos en la última vela de diciembre semanal que esa vela doji libélula apuntaba a que podía venir un rebote, ¿no? Como así fue. Y decíamos que era una pena que no hubiera cumplido el hombro cabeza hombro en ese momento porque había cumplido ya 3 bajistas, había mucha sobreventa, habíamos marcado hombro cabeza hombro para el DAX y para muchas acciones del DAX. Todas las acciones del DAX habían cumplido ya el hombro cabeza hombro y el DAX todavía no. Y bueno, desde ahí luego poco a poco fue mejorando, fuimos diciendo que mejoraba el gráfico y cada vez lo tiene más difícil, aunque el hombro cabeza hombro se anularía si supera 13.204. Exactamente ahí. Yo creo que lo va a acabar anulando, pero está ahí y siempre es una amenaza, ¿no? Y la verdad que, bueno, menos mal que el análisis técnico nos fue dando pautas de giro y de subidas y pudimos irlas avisando, ¿no? Porque si no, si nos quedamos en el hombro cabeza hombro, todavía estaría activado y nos habría hecho ser negativos todo el tiempo, ¿no? Con el DAX. Y no fuese el caso, ¿no? Pero al final, un analista técnico profesional suele combinar, puedes usar solo una herramienta, ¿no? Pero suele combinar velas, chartismo y análisis cuantitativo. Análisis cuantitativo que puede ser tanto con sistemas automáticos como puede ser usando indicadores y de manera manual. Vale, nosotros tenemos de los dos tipos. Tenemos sistemas discrecionales y tenemos sistemas totalmente automáticos. Cuando digo automáticos, que nadie se confunda con el trading de alta frecuencia, que normalmente el inversor principiante, el que todavía está empezando, suele confundirlo, ¿no? Cuando le suena sistema automático a que está operando como pollo sin cabeza o, bueno, no digo que el trading de alta frecuencia opere como pollo sin cabeza, sino me refiero a que opera mucho, en nanosegundos, ¿no? Toma decisiones constantemente, o sea, está operando, ahí va, la ventaja es la velocidad ahí de la intermediación de la operativa y necesitas una tecnología brutal fuera de lo común, o sea, esa es la ventaja que tiene el trading de alta frecuencia. Estás compitiendo con Goldman Sachs y con JP Morgan, ¿no? O sea, que ahí creo que el espacio lo tenéis muy reducido para poder tener una ventaja, ¿no? Yo me refiero a sistemas automáticos pueden ser de largo plazo. Esto es algo que para muchos será contradictorio. No, no lo es. Tú puedes tener un sistema automático que tome decisiones totalmente automáticas y que sean a largo plazo, es decir, que opere poco. ¿Vale? Que incluso sea cómodo para seguir de manera manual porque no te exige el tomar muchas decisiones a lo largo del año. Así que tenemos sistemas de los dos tipos. Y podéis hacer esas dos operativas, tanto automática como discrecional. Discrecional es que el operador, en mi caso yo, tomo la decisión, basándome, eso sí, en reglas. Pero tienes que tener reglas, tienes que tener un método. Si no, estás perdido. Si no, probablemente vas a ser un perdedor más. Tienes que tener un método muy claro. No, esto no vale. A ver cómo veo esto. Voy a escuchar la radio a ver qué dicen. O es que Trump dijo no sé qué, entonces vendo. No, no, eso no es tener un método. Un método es que tenga reglas escritas en las que sepas cuándo entras y cuándo sales. Y que seas capaz de, que sea escalable, que lo puedas aplicar durante muchos años a distintos activos. O sea, que no haya improvisación de ningún tipo. Bueno, visto el DAX, con este primer soporte en 11.620, vamos a ver el FTSE, Bolsa de Reino Unido.
El FTSE consolida un poquito dentro de tendencia alcista, incluso podríamos marcar un segundo impulso. El Eurostoxx tiene una donde dejó además una vela con sombra inferior alargada, de esas que sí me gustan y sí tienen ventaja estadística, marcando soporte en 7.079. En cuanto a Italia, también tenemos una estructura de segunda alcista, lo más probable es la continuidad de las subidas, objetivo 23.587. Aquí casualmente hablamos durante varios meses que el soporte clave era este nivel, porque es el 61.8 de la subida previa. Casualmente pasaron un mes y se detuvo ahí, y ahí casualmente dejó una vela con sombra inferior alargada y una pauta de martillo. Funcionó el soporte avisado que os comenté y a partir de ahí pues empezó la fuerte subida y al superar máximos anuales ha activado objetivo alcista. Cierto que aquí llegó un poco cansado y ahora está consolidando un poco, regulando un poquito. Le vendría bien que corrigiera algo más para dar un mejor punto de entrada, pero la estructura alcista es la que es, ¿no? No me la estoy inventando, es lo que marca el gráfico. Al final tenemos que optar por ir a algo que sea lo menos subjetivo posible. Esto es muy importante. Que la subjetividad, apartarla lo máximo posible y apartar lo máximo el componente emocional. Que nuestra operativa se base en un método y en estadísticas y no en nuestro estado de ánimo ni en opiniones que tengamos, ni que tengan otras personas, ni que tengamos nosotros mismos. No se opera por opiniones. Yo no opero por mi opinión del mercado. Opero siguiendo un método que es objetivo, que tiene unas reglas claras. Esto, yo habría pagado mucho dinero, pero mucho porque alguien me lo hubiera explicado esto hace 17 años, pero muchísimo. De aquellas estaba muy despistado y a mí lo que me importaba, pues supongo que a lo que muchos de vosotros también, que es ¿qué va a hacer el euro? ¿Qué va a hacer el IBEX? No, cuando estás perdido, crees que la pregunta adecuada es esa. ¿Qué va a hacer el mercado? Luego te das cuenta que lo importante es esto que acabo de explicar ahora, ¿no? Y a veces hay inversores que aún no están preparados llegarán a eso, pero todavía no lo han descubierto, que eso es lo importante, ¿no? Yo intento hacer hincapié en eso, aunque sé que la gente no busca eso, la gente busca adivinar y pronosticar lo que ocurrirá en el mercado, ¿no? A mí me llaman numerosos periódicos y radios y muchas veces me hacen ese tipo de preguntas de qué va a hacer el mercado, qué va a hacer en verano el IBEX, qué va a hacer. Yo siempre digo que no lo sé. Puedo contestar con estadísticas, que es lo más probable, pero yo nunca sabré lo que va a pasar. Ni tenemos que saberlo para ganar dinero, afortunadamente. Si no, sería imposible ganar, claro. CAC 40, bolsa francesa. Bueno, el CAC está fuerte, atacando máximos de los últimos años. Ha superado máximos anuales y le queda solo superar los máximos de primavera del 2018. Si supera esos máximos, todo apuntaría a más subidas. Tiene buen aspecto. Tiene el primer soporte en la media 200 sesiones y en los mínimos del 3 de junio, como en casi todos los índices, en los 5.152, 5.152. Vamos a ver Wall Street, que aquí sí tenemos estructuras interesantes de corto, medio, largo plazo activadas. En el caso del SP tenemos un gran segundo alcista a largo plazo pendiente desde hace un par de meses. Lo tenéis dibujado en color granate y el objetivo por ese segundo impulso serían los 3.467. 3.467. Y primer soporte, pues lo tendríamos en la media 200 ascendente, en los 2.728 y en los mínimos de diciembre en los 6.300, 2.351. Pasamos al Dow Jones. En el caso del Dow Jones tenemos estructuras alcistas activadas, buen aspecto, también está en subida libre, máximos de la historia, todo apunta a más subidas. Luego aparte me gusta una cosa, ¿no? que me viene gustando desde hace años. La gente no se acaba de creer las subidas, hay mucho miedo, así que es positivo, ¿no? Ya sabéis esa famosa frase que dice que los mercados nacen en el pesimismo, maduran en el escepticismo y mueren en la euforia. Y me gusta que la mayoría de expertos y de analistas y de inversores no se fía y tiene miedo de Estados Unidos, no se fía de las subidas. Lleva 10 años sin creérselas, por eso el mercado sigue subiendo.
y veo que todavía no hay euforia, ¿no? Afortunadamente sigue habiendo muchos inversores negativos buscando cortos, lo cual me hace pensar que podemos ver más subidas. En el Dow Jones pues tenemos objetivo de segundo impulso hacia 29.660, no es de los más fiables, y tenemos una estructura algo más fiable de largo plazo, objetivo 33.124. De momento subida libre. David, ¿puede estar marcando ahora máximos de la historia? Puede, pero no es lo más probable. Lo más probable es la continuidad de las subidas, la continuidad de las tendencias. No hay señales de giro y, por tanto, mientras no haya techos ni señales de giro, nosotros vamos a seguir apostando a lo más probable, que es la continuidad de la tendencia. No nos ha ido mal estos 10 años diciendo lo mismo. Pasamos ahora al Nasdaq 100, al tecnológico, que es quizá la bolsa que a mí más me gusta desde el 2009. Sigue muy fuerte, muy alcista y ha activado la estructura de corto plazo más clara de las de los índices americanos. Segundo impulso alcista, objetivo 8.903. Primer soporte en los mínimos de junio, 6.936. De momento sin señales de giro. Luego también soportazo en los mínimos de diciembre, que cada vez está más lejos. Pasamos a índices de otras latitudes, como el Bovespa de Brasil. Aquí hay poco que añadir a lo que venimos repitiendo desde 2016, que nos gusta. Lo recomendamos incluso en el periódico en 37.900, es decir, justo aquí. Y seguimos comentando que tiene buen aspecto. Hombre, quizás no está en el mejor momento de compra. Desde aquí abajo, el único periodo donde fuimos negativos y comentamos que era mejor estar fuera fue este periodo que veis en amarillo, por eso lo tengo aquí marcado. El resto hemos sido positivos con Brasil. Tiene segundo alcista, activado el super a 74.000, objetivo 110.000. Cada vez está más cerquita. Pero bueno, ya ahora hay poco premio, ¿no? Siempre es mejor que entres cuando se activa una estructura, o si puedes incluso un poco más abajo, que si entras cuando ya va muy avanzada, porque cuanto más avanzada va una estructura... A ver, voy a poneros un ejemplo que esto es muy importante también. Vamos a imaginarnos un doble suelo, por ejemplo, ¿no? Que se forma así. Vale, tienes dos mínimos. El doble suelo se te activa al superar el máximo entre mínimos. Y ahí te sale una proyección que como mínimo va a llegar al objetivo que sale de medir la distancia entre los mínimos y el máximo entre mínimos, proyectada desde el punto de ruptura. Es decir, mides esta distancia y proyectas desde el punto de ruptura. Vale, entonces aquí el punto de compra, el breakout es aquí. Ahí tienes una ecuación rentabilidad-riesgo 1 a 1, que el doble suelo y el lateral o el doble techo son las estructuras que tienen peor rentabilidad-riesgo, que tienen 1 a 1, pero son fiables. Se cumplen un porcentaje adecuado, ¿no? O por superior al 50%. Hay figuras quizá que tienen una rentabilidad-riesgo mucho mejor, como el triángulo o el hombro-cabeza-hombro, hombro-cabeza-hombro invertido. Pero bueno, estamos hablando, por ejemplo, en este doble suelo. Si tú compras aquí, tu riesgo es este y tu rentabilidad es esta, que ya no es muy buena, es 1 a 1. Pero si tú en vez de entrar ahí dices, ay, que no me creo las subidas, ay, que se me escape, y acabas comprando aquí, ahí tienes un problema, porque tu riesgo pasa a ser este y tu ecuación y tu potencial de rentabilidad mínima, que obviamente puede subir más, pero tu rentabilidad mínima probable es esta. Fijaos, la ecuación rentabilidad-riesgo ya no es de 1 a 1, tu ecuación rentabilidad-riesgo es penosa a partir de ahí ya. Entonces esto también es un concepto muy importante a la hora de invertir. Porque al final, ¿cuándo ganas dinero? Pues hay dos factores, tasa de acierto y ecuación rentabilidad-riesgo. Son los dos únicos factores importantes que tienes que tener en cuenta para ver si tienes ventaja estadística. La puedes tener porque la ecuación rentabilidad-riesgo sea muy grande, es decir, que cuando ganas, ganas mucho, cuando pierdes, pierdes poco, o la puedes tener porque aciertas mucho, o la puedes tener combinando los dos factores, que sean pues con un ratio positivo, ¿vale? Bueno, Brasil, tendencia alcista, primer soporte en la media 200 y de momento pues lo más probable es la continuidad, de momento hay tendencia alcista. Vamos a continuar con el Hang-Seng, con la bolsa china. En el caso del Hang-Seng me gusta mucho la vela que dejó el lunes y es probable que intente seguir con la subida, porque esta vela con sombra inferior alargada apoyándose en la media 200
que os dije que era importante que pasara a ser soporte, pues me parece muy interesante. Como también os avisé justo ese día que era muy interesante, esta vela Doji Libélula, diciendo que esta vela apuntaba que el soporte iba a funcionar o estaba ya funcionando. Y bueno, desde ahí ha rebotado. Es verdad que le está costando más, mucho más que a Estados Unidos, a la bolsa china, a este índice de Hong Kong, y confirmaría mejoría por encima de 30.280, pero muy positivo que haya respetado, aunque pasó un poco de frenada del 61.8, la zona clave que comentamos en directo. Al Nikkei le está costando mucho seguir con la subida. De hecho, pues incluso ha hecho una especie de doble techo pequeñito. Aquí, no muy bueno, incluso un nuevo gap en isla. Y eso es negativo. Ha cruzado hoy además la media 200, así que le está costando muchísimo a Japón retomar las subidas. Sí fue importante lo que hizo aquí, que fue respetar el 61.8 y dejar una isla alcista, pero confirmaría más subidas si supera 22.362. Tendría muy buen aspecto si supera 22.362 el Nikkei japonés. Y termino índices con Portugal, creo que es un repaso muy amplio el que hemos hecho a índices. En Portugal habría segundo alcista si supera 5.429 y apuntaría más subidas. Es un índice que no tiene mucho volumen, pero creo que es interesante vigilar ese nivel, porque además desde que seguimos el PSI portugués hace 3 años y medio, ha cumplido todas las estructuras que hemos marcado. De momento un 100% de efectividad, lo cual no es habitual, obviamente, no es lo normal. Nadie acierta un 100%, pero este activo pues, se nos está dando especialmente bien o está siendo muy noble desde el punto de vista técnico. Hasta ahora, igual que nos pasa con el Bitcoin, que es lo siguiente que vamos a ver, ¿no? En el Bitcoin hemos marcado 12 escenarios, de los 12 escenarios se han cumplido 11, así que estamos muy contentos. Desde que seguimos el Bitcoin en diciembre del 2017, empezamos a seguir el Bitcoin en cuanto hubo futuros de Bitcoin, ¿vale? ¿Qué tenemos ahora en el gráfico? No vamos a comentar todo lo que hemos dicho de Bitcoin, ¿no? Lo último y que se hizo muy, muy conocido fue el aviso de manera tan pesada que hicimos en enero, febrero y marzo de que si superaba 4.195 el Bitcoin podíamos ver subidas, ¿no? Luego se triplicó en 3 meses. Era un breakout clarísimo, una resistencia muy clara. Después hemos tenido una subida muy vertical y hemos comentado que le hacía falta un descanso a niveles FIBO, que lo más probable era una consolidación a niveles FIBO. ¿Y qué hemos tenido? Pues una corrección ya mínima, lo mínimo esperable, entre el 38 y el 50 FIBO. La vela de ayer no era fea para intentar rebotar, con cierta sombra inferior, y bueno, vamos a ver si ya con esta corrección es suficiente. Tiene soportes en los 8.685 y sobre todo en los 7.620 y en los 6.535, junto a la media 200, esos son los soportes clave. Y lo que pensamos es que esto es un primer impulso y que puede intentar seguir con la subida. Eso es lo que parece más probable, que esté formando un primer impulso. ¿De acuerdo? Le vendría bien que consolidara más tiempo, que no se pusiera ya a subir ahora otra vez vertical. Que consolidara más tiempo, que zigzaguee un poquito más para que consolide. Como siempre digo, como el Bitcoin es extremadamente volátil, para lo bueno y para lo malo, pues siempre decimos que recomendamos invertir como máximo entre un 3 y un 5% del capital total que tengáis para invertir. Digo como máximo, no como mínimo. Como mínimo el 0%, pero como máximo entre el 3 y el 5% porque es un producto muy volátil. Que nadie se emocione porque llevemos acertando tanto todos los escenarios que venimos marcando con el Bitcoin desde el 2017 y se pueda comprobar vía YouTube y lo hayamos avisado en directo ante miles y miles de inversores. Yo tampoco quiero gente emocionada de las criptodivisas, que hay mucha y los están engañando como a bobos también. Por ahí hay canales que solo hablan de criptodivisas, ¿no? Bueno, yo no entiendo eso. Para mí la inversión pues comprende muchos activos. Mi favorito son las acciones, ¿no? Ya lo sabéis todos, pero para el que me siga por primera vez, lo repito. El 95% de mi dinero está en acciones. Y luego es verdad que tengo un 5% en otra cuenta para operar con CFDs y ahí pues ya opero en el mercado Forex, índices, materias primas o Forex. Índices, materias primas o Forex. Y en materias primas casi todo es petróleo Brent y un poquito a veces en el oro o la plata. Más en el oro que en la plata, pero esos serían los activos con los que opero. O sea, es un universo de activos bastante grande. Y yo es como veo el mercado, ¿no? Yo no me emociono
Hay gente que está emocionada, gente que no invirtió en su vida y de repente descubrió el Bitcoin, ¿no? Y se suelen hacer son como fans. Yo no veo el mercado como... Yo no soy fanático de nada. O sea, para mí, Santander, para mí es lo mismo que BVA o que Amadeus. Yo busco lo más rentable, lo que está fuerte. Y me da igual el apellido. Y luego es verdad que me importa también la volatilidad del activo. Prefiero tener en cartera activos que no sean demasiado volátiles. Y si son muy volátiles, tengo que entrar con menos dinero en esos activos. ¿Por qué? Porque van a fluctuar más. Yo siempre pienso, bueno, yo no, cualquier profesional, primero piensa en riesgo y luego piensa en rentabilidad. Cualquier novato perdedor, primero piensa en rentabilidad y luego si eso se acuerda del riesgo, que normalmente solo se acuerda cuando las cosas van mal. Seguimos. Vamos a Forex, que bueno, hemos hecho ya un especial de Forex la semana pasada, así que este va a ser más breve. La semana pasada lo tenéis, por cierto, en el canal YouTube David Galán, el seminario especial que dimos de mercado Forex en el que vimos un montón de activos, ¿no? Vamos a ver solo los principales, que además estamos viendo mucho movimiento hoy, en los últimos minutos. El euro se ha disparado frente al dólar, una subida fuerte en el intradía. Pues ha mejorado un poquito, pero bueno, todo viene de una divergencia alcista, ¿no? Que comenté estos días. Fijaos la divergencia. Para el que no sepa lo que es una divergencia, lo vuelvo a explicar, aunque es algo que llevamos muchos años repitiendo. Es un concepto además muy conocido, aunque se usa muy mal en general. Una divergencia bajista es cuando el precio hace un mínimo decreciente y en cambio el indicador o los indicadores hacen mínimos crecientes. Fijaos aquí como el precio hace un mínimo decreciente, este mínimo está ligeramente por debajo de este, mientras que en los indicadores hace un mínimo claramente por encima del anterior, marcando una divergencia bastante clara y avisándote de posible rebote. Y hoy pues ha dado un pasito más porque hemos dicho que la primera resistencia era la media 200, normalmente siempre a la primera va a funcionar, igual que cuando sube a la primera suele funcionar de soporte. Y como se ha roto, pues ha pegado un nuevo tramo de subida y ha mejorado. Y ya solo le queda romper esta resistencia. Y si la supera, pues apuntaría a más subidas. La resistencia es 1.1286. Como sabéis, bueno, sabéis los que nos seguís, los que no lo tenéis por qué saber, justo aquí os avisé a todos, incluso lo hice en mi Twitter, no solo a los clientes, no solo a los bolsistas ganadores que nos siguen, sino que también lo comenté en mi Twitter, en @DavidGalán Bolsa en Abierto, que tras ver cómo funcionaba y cómo se apoyaba en soporte y aparecían compras en soporte de 1.1106, por debajo de 1.1150 cubrí toda mi cartera de dólares. Toda mi cartera de dólares, para no tener riesgo ya si el euro sube frente al dólar, si el dólar cae. ¿A qué me refiero? Pues si tú tienes una cartera de dólares, de acciones americanas, y están en dólares y tú vives en Europa, y tus ganancias y pérdidas son en euros, tienes tres opciones. No cubrir la cartera, con lo cual puede haber años que tus acciones suban un 30, pero el dólar baje un 40 y tú pierdas dinero. Con tus acciones subiendo, ¿eh? Pero a largo plazo es verdad que se va compensando bastante y que como es un activo bastante correlacionado, el euro y el dólar, pues tampoco será tan importante, ¿no? El efecto a 30 años vista. Pero en un año determinado puede ser brutal la diferencia entre tener cubierta o no cubierta. Otra opción, la opción número 2, es cubrir la cartera, siempre. Estas dos opciones son las recomendables para inversores novatos, elegir una de las dos. Y luego hay una tercera opción, que esta solo la recomiendo a inversores profesionales o que lleven ganando más de 5 o 10 años en bolsa, que sería cubrir cartera solo cuando conviene o cuando tú crees que conviene. Es decir, cubrir la cartera en dólares cuando el euro pues esté amenazando con subir o creas que va a subir. Claro, esto tiene el riesgo de que el market timing con divisas es dificilísimo. O sea, el market timing es difícil con cualquier activo, pero en el mercado Forex aún más. Bueno, yo he elegido esta tercera opción, aunque entiendo los riesgos, pero sé lo que hago y además intento hacerlo pocas veces. Entonces, después de un año y medio sin cubrir la cartera, volví a cubrir la cartera por debajo de un 11.50, por si el euro rebota. Si vuelve a caer y veo alguna estructura de cambio de tendencia a la baja o riesgo de que puedan venir caídas, pues a lo mejor vuelvo a cubrirla. Porque yo ahora ni gano ni pierdo. O sea, es una cobertura. Me da igual si sube o baja. Antes no me daba igual,
cuando no estaba cubierto y tenía mi cartera en dólares, prefería que el dólar subiera, que por cierto es lo que ocurrió. Me revalorizó la cartera por tener acciones muy fuertes como Pfizer, como Graco, como Fastenal, como Walt Disney. Pues ahí gané mucho dinero porque subieron y además gané dinero porque el dólar subió frente al euro. Pero desde aquí, desde hace mes y medio, estoy cubierto, desde niveles por debajo de un 11,50. Avisado en directo y lo estoy repitiendo últimamente para que entendáis qué es eso de cubrir una cartera. No sé si esto os parece interesante, yo creo que seguramente mucha gente tendrá valores americanos y tendrá esa duda, ¿no? Si cubrir o no la cartera. Bueno, el euro dólar que mejoraría si rompe la media o lo que decía antes, si supera 1,1286. Si supera ese nivel apunta a más subidas. La vela que está dejando hoy no es fea, para intentar subir más. Pasamos a la libra dólar, antes de irnos a materias primas. En cuanto a la libra dólar, pues lo tenemos también rebotando, en este caso desde sobreventa, en una divisa que ha estado muy, muy castigada, que está mejorando un poquito y que también viene de una divergencia bastante potente, porque fijaros que aquí hace un mínimo claramente decreciente y fijaos el mínimo que hace el estocástico. El MACD también, pero lo del estocástico aquí es brutal, ¿eh? Qué importante es que os forméis, de verdad. Qué importante es que os forméis. No, me lo dicen muchos alumnos de nuestro curso. David, no me imaginaba que vuestro curso es así, si no lo habría hecho mucho antes, ¿no? O gente que nos seguía desde hace 5 años en YouTube o en nuestra web y dice, claro, yo con lo que os seguía ya me estaba sirviendo para ganar, pero es que el curso aporta muchísimo más todavía, ¿no? Estoy viendo la luz. A ver, es que te hace falta un método, entonces es muy importante que aprendas un método. Pues si no te formas con nosotros, pues habrá algún otro profesional en Estados Unidos o en Europa de mucho nivel que os ayude y que os enseñe un método. No es lo habitual, ¿no? Que os enseñen un método ganador, pero es muy importante tener un método y saber lo que se hace. ¿Vale? Puedes cubrir la cartera de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, hay brokers que te permiten tener la cartera en dólares. Luego tienes la opción también de comprar ETFs de dólares. Tienes la opción de comprar futuros del euro dólar o CFDs del euro dólar. El problema del CFD es que si lo vas a mantener mucho tiempo, tiene un coste de financiación. Ese sería el problema si lo haces vía CFD. O sea que si tienes previsto mantener la cobertura mucho tiempo, igual hay activos más útiles para ese propósito. Si la cobertura es para poco tiempo, te valdría el CFD. Vale, hay muchos modos de cubrir una cartera. Vale, yo, por ejemplo, en mi operativa, lo que es tendencial, cuando busco estrategias, lo hago con CFDs. Vale, la cobertura, pues depende del tiempo que creas que puede durar. Vale, si va a ser muchos años, no sería quizá el instrumento adecuado. Y la libra, pues pegaría otro tramo más, o sea, mejoraría más, pegaría otra mejora clara si rompe esta zona. Seguramente si lo hace hoy va a llegar muy cansado, no tiene buen punto de entrada, ¿eh? Si ahora de repente veis que hace esto así, aquí no compráis, por favor, porque os harán una cosa así probablemente. Vale, os harán un primer impulso, una cosa así, y luego igual vuelva a subir, pero para no comeros una caída no compréis, si aquí, porque hay gente que no tiene ni idea de bolsa y compra cuando rompe resistencias porque sí. No, el timing también es muy importante. Vale, es tendencia y punto de entrada. Y las dos cosas son importantes. No solo hay que mirar si se rompe una resistencia. El punto de entrada es muy importante. Vale, por ejemplo, aquí el punto de entrada era muy bueno en la divergencia. Lo que pasa es que tenía resistencia a la media. Y si llega con sobrecompra potente, ya el RSI está en 76, pues con un RSI en 88 no se compra. Ahí no hay que comprar. Ojo, os dije que no había que vender en sobrecompra ni comprar en sobreventa, pero eso es una cosa y lo que estoy diciendo ahora es otra. Digo que no hay que comprar en sobrecompra ni vender en sobreventa, que no es lo mismo, ¿eh? Seguimos. Probablemente la libra dólar está formando ahora un primer impulso alcista, que luego tendrá su corrección, pero bueno, es un primer paso, eso está claro, ¿no? Un primer paso para mejorar. Más, vamos a ver el petróleo Brent que no acaba de rebotar, se está viniendo abajo, ha ido deteriorando su aspecto desde que rompió a la baja un canal lateral bajista que habéis señalado en color rojo, ¿no? Una pena porque ha estado muy cerquita de cumplir el doble suelo que habéis marcado en amarillo, que no ha llegado a cumplir y que todavía tiene pendiente, aunque ahora pinta bastante mal en el muy corto plazo. ¿Por qué pinta mal? Porque rompió el canal lateral bajista que veis en rojo a la baja, entonces mides, siempre que hay un canal
mides la anchura del canal y proyectas desde el punto de ruptura, y luego rompió a la baja la media 200 y a partir de ahí la media pasa a ser resistencia. Cierto tampoco que ahora no abriría cortos, ¿eh? Cuidado ahora con los cortos, porque ya está muy lejos. La media 200 es resistencia, pero mirar qué lejos está ya del precio. Entonces, ¿qué esperar? Bueno, puede caer algo más, pero pronto es probable que veamos algún rebote, al menos para sacudirse la sobreventa. De momento no hay ningún aviso en el gráfico, o sea, esperaría. Ahora mismo no está para comprar y tampoco tiene un buen punto de venta. Hay que esperar. Por ejemplo, aquí tuviste un suelo, ¿no? Aquí tenías un suelo, pues aquí tienes un buen punto de entrada. O aquí tienes la ruptura de un canal, pues a lo mejor para cortos. Otras esta vela horrorosa, horrible, nefasta, caracasa negra invertida. Ahí poder buscar algún corto, aunque vas contra la tendencia, tampoco es mi entrada favorita. David, pero que cayó ya, pero yo no soy ventajista. Que aquí funcione no significa que sea la mejor entrada posible habitualmente. No suele ser muy bueno. Aunque la vela te avisa de caídas, aquí el problema es que la media podía ser soporte, aunque se acabó rompiendo, ¿no? Más. En la mayoría de libros nunca hay ninguna figura que no se cumple, ¿no? Eso también es curioso, ¿no? Luego la realidad del mercado es que algunas estructuras se cumplen, en mi caso la mayoría, pero otras no se cumplen. Por eso a Bolsa General nos gusta tanto hablar de estrategias que salen mal. Y las publico en Twitter y las repito, ¿no? Me gusta hacer mucho hincapié en las estrategias que salen mal. Eso nos convierte en bichos raros, pero es que creo que es como hay que enseñar bolsa, ¿no? Con la realidad del mercado, no ocultar la realidad para engañar a unos pocos, ¿no? Uno tiene que saber a qué juega, saber las reglas, ¿no? Es como una persona que elija hacer value investing y no sepa que se va a comer caídas de un 50% de vez en cuando, que va a sufrir drawdowns de un menos 50%, que va a perder de vez en cuando la mitad de su dinero. Eso es lo que conlleva el buy and hold y el value investing. ¿Que si lo haces muy, muy, muy bien y eres un genio, a la larga puedes ganar? Sí. ¿Que haciéndolo bien puedes llegar a ganar? Sí. No batirás al mercado, salvo que lo hagas muy, muy bien. Pero si lo haces muy, muy bien, podrás batir al mercado, pero con rachas de menos 50. El análisis técnico también será complicado que batas al mercado. Tus malas rachas, salvo que lo hagas bien, claro. Tus malas rachas no serán de un menos 50, pueden ser de un menos 15, un menos 20, un menos 21, un menos 19, un menos 18, pero vas a tener también malas rachas. ¿Vale? Pero si lo haces correctamente, tu gestión del riesgo es mucho más potente, obviamente, ¿no? Porque el análisis técnico te gestiona el riesgo. Bueno, vamos a seguir después de ver el petróleo Brent. Vamos a ver el oro y la plata, y aquí poco que añadir a lo explicado estos últimos meses, ¿no? Os he repetido durante 2 años, os he repetido en seminarios con K2 Markets, que si el oro superaba la resistencia clave que llevábamos años repitiendo entre 1.350 y 1.380 dólares, pues que todo apuntaba a fuertes subidas, que incluso pues la ruptura de ese movimiento lateral daría pie a un gran objetivo de hombro cabeza hombro invertido y de taza con asa. El objetivo, como veis, al romper la bajista que pasaba por 1.350, pues marca objetivo 1.673. Está activado y lo más probable es que lo acabe cumpliendo. O sea que soy positivo con el oro. Ahora bien, hoy me preguntaba un cliente, David, ¿comprarías el oro ahora? ¿Pero por qué vamos a comprar el oro ahora si llevamos 2 años repitiendo que si rompía la bajista daba señal de compra? Es que no fue un día, ¿eh? Es que lo hemos repetido en periódicos, en radios, en conferencias, en seminarios, en varias ciudades, en seminarios online, en muchos, en YouTube, en redes sociales, en la web, en otras webs, en Investing. O sea, donde hemos podido lo hemos repetido. En Bolsamanía, o sea, es que lo hemos repetido en 5 días, por activa y por pasiva. Entonces, para mí es un mantener, porque rompió la resistencia y hubo breakout ya. Es que tengo miedo. Pues si tienes miedo no operas, claro, al final no compras nunca. Lo que no puedes tener es miedo aquí y no tener miedo aquí, porque eso es peligroso. Que tú, claro, hay gente que no tiene miedo cuando ya la subida ya se hizo. Entonces aquí en 1670 dice, David, me creo tu figura, voy a entrar en 1670 para conseguir el objetivo 1673. ¿Eso tiene lógica? Preguntaros a vosotros mismos si eso tiene lógica. Pues obviamente no, porque como explicaba antes, cuanto peor entras, desde el breakout, peor es tu ecuación rentabilidad-riesgo. Porque la ecuación aquí, rentabilidad-riesgo, es muy buena en el breakout, en este caso, porque esto no es un doble suelo, ¿eh? Esto es una taza con asa.
Entonces la figura es enorme, arriesgas mucho menos de lo que puedes llegar a ganar. Pero cuanto más alto compras, menos rentabilidad potencial y más riesgo asumes. Así que bueno, el oro buen aspecto y sigue siendo mantener. Para eso hemos repetido esto durante 2 años. La plata, yo sé que a mucha gente le falta la confianza, ¿no? Que es un poco lo que encontráis en Bolsa General o en el centro de traders, por ejemplo. A muchos ya saben lo que hay que hacer, pero no son capaces de hacerlo, ¿no? Hay varias fases. En la primera no tienes ni idea de lo que hay que hacer. En la segunda sabes lo que hay que hacer, pero no eres capaz de hacerlo. En la tercera sabes lo que hay que hacer y sufriendo como un perro porque tu cabeza sufre o tu corazón sufre porque estás operando siguiendo unas reglas, pero claro, compras cuando el mercado todavía no ha subido, no se ha disparado y entonces tienes miedo a ver si puede caer. Entonces, eres capaz de seguir el método, pero con mucho sufrimiento. Esa es la fase 3, esa fase ya está bien. Cuando ya estás en la fase 3 vas por buen camino. Y luego viene la fase 4, que es en la que estoy yo, la que está Albert, que es cuando sigues un método, sabes lo que hay que hacer y además lo haces y no sufres. Ya lo tienes mecanizado, ya lo tienes asumido. Eres capaz de comprar cuando los demás no compran y tienen miedo, porque tu método te ha dado compra y ya está, tú sigues tu método. Sin miedo, sabes que puede salir mal o bien, pero ya lo tienes asumido y tienes gestión del riesgo y ya está. Sigues tu método y punto, ¿no? Bueno, la plata ha mejorado mucho al romper la bajista que llevábamos comentando más de un año, que dijimos que mejoraba si la superaba. Y bueno, poco más que añadir, la rompió al superar 15.55 y ahí está ya en 16.25. De momento marcha bien, ¿no? Desde el breakout. Primer soporte en los 14,25. Y bueno, pues creo que hemos hecho un repaso muy amplio a muchos activos, índices, forex, materias primas. No sé si tenéis alguna duda más, aparte de las que hayáis marcado hasta ahora. Y si no, pues lo dejaríamos por hoy. Yo creo que no retomaremos ya estos seminarios hasta después del verano, que también hay que descansar un poquito. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas nuevas. Espero medio minuto a ver si tenéis alguna duda extra y si no, lo dejamos aquí en este seminario especial de índices, forex y materias primas con K2 Markets. Bueno, veo que no sé si porque sois tímidos o porque me he explicado bien, espero que sea lo segundo. Todavía estamos cuantificándolo, Luis, y lo compartiremos, sobre todo en el centro de traders. Tú creo que eres cliente, pues tendrás ahí toda la información, ¿no? Si la quieres seguir. Pero bueno, la haremos también pública, probablemente. Estamos todavía cuantificando. Yo creo que no es serio compartir los números o las estadísticas que todavía llevamos poco tiempo, digamos, testeando. Pero estamos en ello, claro. Estamos testeándolo. También hay que tener en cuenta que luego dentro de un doble suelo tú puedes considerar un doble suelo de muchas maneras. Tú tienes que dar unas reglas claras, marcar qué consideras doble suelo y qué no, porque puede haber una franja de subjetividad y tú al algoritmo le tienes que dar una especificación exacta de diferencia entre los mínimos, de si tiene que haber X velas entre los dos mínimos, o sea, marcarle un mínimo de tiempo en formación, marcarle el rango para considerar los mínimos más o menos iguales. Entonces, los resultados según ese criterio variarán, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Estamos viendo qué funciona mejor, qué no, y los resultados son un poco sorprendentes, ¿no? De cómo puedes mejorar la rentabilidad de un doble suelo, que también estamos mirándolo, ¿no? Cómo mejorar la rentabilidad de lo que sería un doble suelo típico según los libros, ¿no? Pero no, todavía estamos recopilando datos porque lo estamos haciendo a tiempo real. En vez de hacer un backtest al pasado, lo vamos testeando en el mercado actual. Bueno, lo dejamos hasta aquí, si os parece, y retomamos estos seminarios a partir de septiembre, ¿vale? Así que os deseo a todos un buen verano y ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsagal.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, Grupo Bolsagal de LinkedIn, en mi Facebook personal, David Galán Bolsa General, en el Facebook de Bolsa General, en la página, que lo bueno de las páginas es que no tienen límite de 5.000 amigos, como tenemos en la personal, que ahí sí que hay un límite y siempre estamos sobre 5.000. En la página David Galán Trader o David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, en el canal YouTube David Galán, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos buen verano y muy buenas inversiones.